Hoy quiero hablarte acerca de lo que es el miedo. Anteriormente en otros episodios, y pienso que en la temporada 1 ya hemos estado abarcando lo que viene siendo el miedo en general. Si no mal me equivoco, en el especial de Halloween o Día de Muertos, ya hemos hablado acerca de ello. Y pues como tú ya sabes, ¿no? Prácticamente las festividades que están presentes en el calendario católico, pues bueno, para mí son pura fantasía. No sé tú cómo lo veas representado esto, pero para mí es prácticamente una fantasía. Pero el tema del día de hoy no es este. El tema del día de hoy es el miedo en general. Tal vez alguna vez en tu vida hayas sentido miedo, ya sea de una manera en la que pues imprevistamente te hayan asustado, o de una forma en la que pues no te lo venías venir, en pocas palabras, o a lo mejor ya estabas preparado para el miedo inclusive, o a lo mejor tu propio cerebro y tu conciencia, tu psique hayan creado este escenario mágico donde pues existen monstruos debajo de la cama y donde si apagas la luz te va a salir, no sé, un monstruo. Que yo pienso que estos pensamientos y estas ideas infantiles, porque sí, es una realidad. Nuestro cerebro, nuestra psique y prácticamente nuestros propios pensamientos y nuestra percepción de ver las cosas suele ser así. Suele a veces tener este tipo de pensamientos, este tipo de locuencias en nuestro cerebro de imaginarnos estos escenarios en los que pues existen monstruos en la cama, de que pues bueno, existen todo este tipo de endes imaginarios que nosotros nos inventamos. Hasta incluso es muy curioso, que quiero también compartirte en este episodio, que muchos niños también crean a veces la ilusión de tener un amigo imaginario. No sé, alguna vez en tu vida, no sé si te ha pasado esto. En mi caso, a mí no me ha pasado absolutamente nada de esto. Si a lo mejor fuiste niño o hasta inclusive eres un adolescente y tienes un amigo imaginario, pues bueno, recuerda que no existe y que solamente es una percepción que tienes de tus pensamientos, de tus emociones, hasta incluso de lo que te ha pasado en tu pasado. Entonces, prácticamente esto se ve bastante pragmático cuando también solemos ser infantes, solemos ser niños. Es bastante general. Nuestra mente y nuestro cerebro es cuando se empieza a desarrollar, es cuando empieza a crecer y es cuando empieza a ver todo este tipo de frecuencias que pues captamos a veces cuando somos niños. Entonces, pues es este paréntesis que te quería hacer al respecto, que también tiene que ver con lo que vamos a hablar en estos momentos, lo que viene siendo el miedo. Que sí, o sea, prácticamente hay que hablar acerca de ese tema teórico, cerebral y neuronal que tenemos los seres humanos, que se crea a base de la pura percepción a veces, o a veces se crea de los mismos rencores o de esa espinita que has tenido dentro de ti desde hace un buen tiempo y que todavía hasta la fecha sigues creyendo. O a veces, no sé, personas te hacen inclusive creer a ti, jugar un poco con tu mente. Y por ejemplo, no sé, lo que se me viene a la cabeza en estos momentos es que tú apagas la luz de tu habitación o de tu recámara o donde te encuentres, y pues tengas la percepción o tengas el sentir las cosas, ¿no? Por ejemplo, que esté una persona contigo a tu lado y estén en un cuarto oscuro y te diga, no sé, que se escuchan ruidos y la misma persona empieza a, no sé si alguna vez te ha pasado esto, pero empieza a no sé, mover la cama o empieza a hacer ruidos extraños y te dice que hay un monstruo abajo de la cama y te espantas y sientes pánico y no sabes si correr, gritar, abrazarlo, escapar, no sabes prácticamente qué hacer en esos momentos. Pues bueno, a veces las personas, a veces nosotros como seres humanos solemos ser bastante jugadores con la percepción de las mentes de otras personas. Automanipulación, por supuesto, es este término más específico que hay que recalcar más en este tema. Entonces, pues, ¿sí?
Hay veces que las personas suelen jugar bastante con nuestras emociones, con el sentir en el momento en el que pues prácticamente estamos teniendo esa experiencia, el de que ellos sean prácticamente unos genios en el hacernos creer que está pero no está en realidad, que pues esto se ve de mil y un maneras, ¿no? Entonces pues esto crea también la percepción del miedo. De igual forma, ¿no? Si tienes cierto pavor a ciertas cosas como la fobia a las arañas, que es como lo más, podríamos decirlo así, lo que más se ve en hombres y mujeres de la actualidad, ¿no? En este caso, ya sea, no sé, a invertebrados, ¿no? A las lombrices, ¿no? A bichos, a las babosas, o no sé cómo se les diga en tu país, a esos bichitos que se arrastran ahí por la tierra o hasta inclusive las propias orugas, en este caso. Es como se puede ver representada también la fobia, y en este caso igualado al miedo que tiene esa persona hacia lo que pues se le está presentando enfrente de los ojos, y que incluso también esto suele pasar en los animales, como también en ciertas personas, así por ejemplo, que ya tengas también tú el propio miedo, el propio acondicionamiento de que pues tengas esta propagación, esta misma programación, en que por ejemplo se te presente una persona más grande que tú, que tenga un peso descomunal que el tuyo, que tenga más músculo, que esté más grande que tú, que se vea más rudo, que se vea más fornido, y a veces esto suele ser bastante intuitivo en la forma en la que nosotros como seres humanos solemos tener este mecanismo de defensa ya preestablecido por la misma época prehispánica, que ya hemos hablado muchos capítulos al respecto, que pues bueno, casualmente esos capítulos son los primeros de Imperio Mental, hablando acerca de esta evolución. Ya sabes que el hombre es evolución, los sentidos son evolución, y prácticamente el mismo miedo es evolución, porque hay que ser sinceros, el propio miedo ha evolucionado a lo largo de nuestra década, de nuestros tiempos que hemos estado aquí en el planeta Tierra. Entonces pues eso se da ya más como también un mecanismo de defensa, el que se te presente una persona más grande que tú y te hagas muy chiquito, porque también eso quiere decir que tienes falta de seguridad en ti mismo y que pues también tienes que trabajar en ello, ¿no? Pero basándonos más en este tema, por ejemplo, ya puse el ejemplo de una persona que es más grande que tú, pues suele haber este mecanismo de defensa de huir o pelear, en pocas palabras, así como también lo hacen los animales. No sé si has visto a lo mejor las peleas callejeras que hay entre, no sé, perros y gatos, o perros y perros, mascotas de casa y perros callejeros. No sé si has visto este tipo de comportamiento que suelen tener este tipo de animales, esta agresión que pues vaya, o sea, no hay que ser una persona súper inteligente para entender y para observar. Si tienes ojos, pues observa, y a lo mejor si tienes un buen sentido de escuchar, pues también escucha lo que te voy a decir ahorita en estos instantes, que nosotros como seres humanos, y tal vez ya lo hayas oído miles de millones de veces, y si no lo has oído, pues quiero que esta sea tu primera vez, que lo escuches con todo detenimiento y que pongas bastante atención en lo que voy a decir, porque los animales se parecen a los seres humanos. Sí, eso ya está científicamente comprobado, y hasta inclusive comprobado por ciertos neurocientíficos y personas que comprueban y respaldan que el comportamiento social de los seres humanos se parece bastante al comportamiento social que tienen pues este tipo de animales en este caso. Entonces pues hay que tener bastante en cuenta este principio, que nosotros como seres humanos nos parecemos hasta la fecha como
como simios, como animales, en pocas palabras. Entonces, pues así un ser humano puede entregar su vida en el campo o puede huir, como pues la mayoría siento que hace cuando se ve en problemas o en asuntos donde suele haber mucha presión y no aguanta o pelea o muere, en pocas palabras, o huye en este caso. Entonces, pues ahí es donde podemos también observar este tipo de comportamiento. En este caso, pues las personas que también tienen cierto miedo hacia los canes, pues suelen tener también esta reacción como de huir, porque también ven que, pues bueno, esa cosa, ese animal tiene dientes y no se puede arrancarles una extremidad del cuerpo y casi la mayoría de las personas huye de ellos. Y es cuando yo siento que menos debes de huir de ellos, porque pues prácticamente lo que tiene el mismo can, el mismo perro, pues es prácticamente igual tener miedo, porque pues es un mecanismo de defensa que todos los seres humanos y que prácticamente la mayoría de los animales tiene. En este caso, que es el pelear, es algo bastante intuitivo en nuestra sociedad y es algo que se ha naturalizado a lo largo de nuestra existencia como seres humanos y que lo llevamos, podríamos decirlo, hasta en la sangre. Este comportamiento de pelear y lo puedes ver en animales, en seres humanos, que es prácticamente un mecanismo de defensa. Su cerebro le está mandando esta alerta que prácticamente ese humano o esa persona o ese animal es de peligro. Entonces prácticamente nuestro cerebro a veces suele ser bastante perceptivo con nosotros mismos o no con nosotros mismos, sino con las otras personas, que básicamente genera esta intención entre los seres vivos y nosotros como seres humanos. Entonces, pues, cuando tengas esta fobia o este miedo con ciertas cosas, con ciertos seres, que te crees escenarios de fantasía en tu propia mente, en tus propios pensamientos, en tu propia percepción de ver estos endes imaginarios, que pues siento que alguna vez también hemos soñado, hasta inclusive hemos imaginado, y que se ve en la realidad también representado en este caso como los canes, como los perros que te he estado hablando en estos minutos, en estos instantes del podcast, que pues principalmente se ve la realidad que suele haber entre el miedo de nosotros los seres humanos y el comportamiento de los animales, porque es bastante obvio esta simbolización de comportamientos y obviamente de miedo que suele haber en las personas y en los animales. Entonces recuerda esta regla bien: los animales y las personas se van a aparecer en cualquier ámbito que lo quieras ver. Van a utilizar la ira como su mecanismo de defensa, van a utilizar su propio cuerpo y su propio físico como un mecanismo de defensa que viene relacionándose con el miedo. Entonces ya sabes que nuestro cerebro marca esta alerta roja en nuestro subconsciente para que nosotros automáticamente nos defendamos de ese peligro posiblemente. Entonces, para que te des una idea lo complejo y grande que es nuestro cerebro y el miedo en general, porque pues es este mecanismo de defensa que tenemos todos los seres humanos, todos los seres vivos y prácticamente hasta inclusive todo ser inanimado que existe en este planeta Tierra. Con esto cerramos este podcast, este episodio. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Te recomiendo que me vayas a seguir en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Ahí estamos subiendo mucho contenido de valor, quiero que me vayas a seguir. Si estás en YouTube, dale una manita arriba, dime qué fue lo que no te gustó, lo que te gustó, qué me falta, qué no me falta. Recuerda, estamos en Spotify, escúchame, es muy importante que escuches estos podcasts, porque así vas a ir retroalimentando lo que ya veníamos hablando, los principios y las bases de Imperio Mental. Ya sabes, recuerda, tu imperio es mi imperio. Nos vemos hasta la próxima.